están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes después de algún tiempo de no estar con ustedes. Soy Lorena Dib y estoy aquí nuevamente en un programa del Instituto Juan Pablo II para la Familia en el canal de Mundo Católico. Hoy tengo como invitada a la doctora, nuestra médico de cabecera, la doctora Claudia Dib, ginecobstetra con maestría y doctorado en bioética. Y hoy vamos a tocar un tema que aparentemente podría ser únicamente de interés para las mujeres, pero yo les sugiero que si eres hombre lo escuches completo porque las mujeres necesitamos empatía y comprensión en la etapa de la menopausia, que es de lo que vamos a hablar. Y a medida que estemos mejor informados sobre este tema, nuestras relaciones interpersonales van a fluir mucho mejor, tanto en casa como en el trabajo, como en cualquier lugar donde nos encontremos. Claudia, qué gusto estar aquí otra vez contigo. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias por esta invitación. Pues aquí para hablar de este tema sobre la menopausia, que me parece importantísimo que todos conozcamos qué conlleva todo este proceso. Primero, si quieres, para aclarar de alguna manera los términos que usamos, muchas veces oímos como la menopausia, estás en la menopausia. Sí. Y una cosa es climaterio y otra cosa es menopausia. Menopausia es un hecho en específico, que es nuestra última menstruación. La última menstruación, y es un diagnóstico después de que sucede, porque tenemos que tener por lo menos un año sin ningún tipo de sangrado para decir que ya tuvimos nuestra menopausia. Es una fecha fija en la que tuvimos nuestro último periodo menstrual. En cambio, todo lo que se llama climaterio o perimenopausia o transición climatérica es todo el periodo alrededor de esa fecha en específico. Todos los cambios del climaterio empiezan a ocurrir algunos años antes de que suceda nuestra menopausia y terminan años después de esta misma fecha. Entonces, un periodo de transición entre toda nuestra etapa reproductiva, nuestra madurez reproductiva como mujeres, y el periodo en que vamos a perder esa capacidad reproductiva. Entonces, podemos decir que no es algo que se presenta de forma abrupta, es una transición que también nos está indicando que estamos pasando de una etapa de la vida a otra etapa de la vida. Y quiero suponer que esta transición está dividida como en varias etapas y que cada etapa presenta ciertos signos o datos para que nos demos cuenta que estamos entrando en esta transición. ¿Cuáles son? Bueno, primero hay que partir de la base de que como seres vivos, todo esto es un proceso evolutivo. El ser humano, a diferencia del resto de los animales, nuestras crías son dependientes al 100% de la mamá. Entonces, durante la primera etapa de la historia de la humanidad, el que una mujer se muriera muy joven y su ciclo y su capacidad reproductiva durara hasta el final de su vida, como muchos animales que pueden mantener su capacidad reproductiva toda su vida, eso no se aplica para el humano. El humano tenía que acabar su etapa reproductiva antes para dejar un tiempo en que la madre colaborara en la supervivencia del cachorro. ¿Qué pasa? Que antes las mujeres sobrevivían a lo mejor hasta los 25 años y nadie se enteraba de que iban a llegar al climaterio, o sea, su pérdida de capacidad reproductiva y toda la sintomatología no se iba a percibir. Si te das cuenta, nosotras, por ejemplo, a lo mejor cuando nosotras éramos niñas, el que una mujer muriera a los 60 años lo veías como normal y ahora cada vez la expectativa de vida es mayor. Entonces, ¿qué significa? Que a lo mejor vamos a pasar hasta el 40% de nuestra vida siendo posmenopáusicas y con todo lo que eso conlleva. ¿Qué va a pasar? O sea, nuestra capacidad ovárica, nuestro ovario, nosotros nacemos, las mujeres nacemos desde el útero que estamos en nuestra madre, tenemos cierta cantidad de folículos que van a ir disminuyendo desde el nacimiento hasta toda nuestra etapa reproductiva. Y van a desaparecer en el climaterio, o sea, el ovario va a caducar, va a dejar de producir folículos ováricos para dejar de tener bebés, pero también va a dejar de producir hormonas. Y lo que pasa, todos los síntomas que hay alrededor de la menopausia es por esa deficiencia de hormonas.
¿Qué vamos a tener? O sea, en laboratorio lo primero que vamos a ver es que disminuyen todas las hormonas que produce el ovario. Los estrógenos, las inhibinas, las hormonas antimüllerianas, una gran cantidad de hormonas. Pero tenemos un aumento de una hormona que está en el cerebro, que es la hormona folículo estimulante. Esta hormona folículo estimulante está mandando el mensaje al ovario así de ponte a trabajar y ponte a trabajar, y como si gritara, ponte a trabajar, producimos mucha FSH. Entonces, en el laboratorio lo que veríamos sería una FSH arriba de 13, habitualmente es un dato de que estamos ya en climaterio. ¿Ok? Y puede ser desde los 35 años. Y toda la sintomatología y todos los signos que vamos a tener es por falta de estrógeno. Ok, entonces el rango de edad en la que se comienza con el climaterio es generalmente a los 35 años, ¿no? Alrededor de los 35 años. Ok, ¿y qué es lo que una mujer empieza a sentir más o menos a esa edad? ¿Qué datos nos indica que estamos empezando a iniciar esta transición hacia la menopausia y luego hacia la posmenopausia? Ok. Hay una clasificación médica mundial que se llama STRAU, STRAU más 10. Ha sido revisado a los 5 años y después a los 10 años. El STRAU marca toda la etapa reproductiva en la vida de una mujer. O sea, desde que somos chiquitas, cuando nos volvemos, entramos a la etapa reproductiva, todos esos son números positivos. Y el punto 0 es la menopausia. La fecha de nuestra última menstruación es el punto 0. En términos médicos, no son términos que se manejen en la cotidianidad, pero nosotros cuando describimos a una mujer en climaterio tenemos la obligación de definir en la tabla de STRAU en qué nos encontramos. Si en -1, -2, -3, -1 y -2 son la fase ya perimenopáusica, donde ya está muy presente la sintomatología. El 0 es la fase, el día de nuestra última menstruación, y después todo lo que sería más 1A, más 1B, más 1C, más 2. Y la gran mayoría de las mujeres hoy vamos a vivir en esa etapa, en esa definición de nuestro estadio reproductivo. Los síntomas que vamos a presentar van a depender 100% de la falta de estrógeno. O sea, los seres vivos dependemos de hormonas. Y la mujer, desde que está presente en su vida reproductiva el estrógeno, al desaparecer el estrógeno, aparecen muchos síntomas. El fenómeno del climaterio es universal. O sea, es universal y es irreversible. Todas las mujeres del planeta vamos a tener un climaterio y vamos a tener una menopausia y vamos a terminar nuestra vida reproductiva. Así. Lo que es variable es la forma en que cada uno lo vamos a percibir. O sea, esa percepción es 100% individual y depende de muchos factores. Lo importante es hacer el diagnóstico para que esa sintomatología la podamos controlar y podamos tener una buena calidad de vida en ese periodo de transición. Los síntomas tienen varias esferas. Muchos síntomas que se definen como vasomotores. Los síntomas vasomotores es habitualmente los que las mujeres le dan mucha importancia porque son molestos. Okay. Son síntomas, por ejemplo, el bochorno o el golpe de calor y la sudoración, que puede ser diurna, que puede ser nocturna, y lo que más aconseja es contarlas. De hecho, un síntoma no puede decir que esté en climaterio cuando tiene por lo menos un episodio de bochorno o de golpe de calor o sudoración al día durante por lo menos 6 meses. Ese sería tal vez uno de los datos en que te estás diciendo ya estás entrando al climaterio. Hay sintomatología emocional, que es muy importante. Hay un dicho que dice que el climaterio genera un conflicto en la vida familiar, porque está el nido vacío, los hijos se van o están en la adolescencia, que es una etapa también de conflicto. La mamá está en el climaterio y el esposo a veces ya regresó. O sea, ya a lo mejor ya está en un periodo en que ya no está trabajando tan intensamente y todo eso. No, y también el esposo se enfrenta a los hombres a la andropausia, sí, que es un tema que a veces se trata poco y se compaginan todos estos factores al mismo tiempo. A diferencia de las mujeres, en el hombre es un cambio muy gradual. O sea,
un hombre puede tener sus niveles de testosterona funcionando hasta el final de su vida. Las mujeres se acabó tu estrógeno. Okay. Poco a poco va a ir bajando hasta que un día se te acabó tu estrógeno. Hoy se sabe, por ejemplo, que nuestro cerebro maneja estrógenos cerebrales. Entonces, en el cerebro también van a bajar los estrógenos. Okay. Y entonces van a aparecer síntomas intelectuales, por ejemplo, Sí, una pérdida de la capacidad de concentración, una pérdida de la memoria, que a veces te dicen, ¿por qué estás tan distraída? O yo creo que todas nos ha pasado que entras a la cocina y dices, ¿a qué vine? ¿A qué vine? Esos son datos de que nuestros estrógenos en el cerebro están empezando a disminuir, que son síntomas intelectuales, pero hay también emocionales. Vamos a estar mucho más irritables, mucho más sensibles, vamos a poder estar a veces llorando por cualquier cosa. Nos pueden decir, no sé, el lunes sonar el despertador y ponernos a llorar. Y esos síntomas emocionales también son dependientes de estrógeno. ¿Qué ha pasado? Que, por ejemplo, hoy se sabe que de todos los profesionales de la medicina, quienes manejan más medicamentos psiquiátricos después de los psiquiatras somos los ginecólogos, porque estamos medicalizando síntomas de una deficiencia hormonal con medicamentos psiquiátricos. Ok, entonces, pero, y eso, o sea, un antidepresivo a lo mejor está mal indicado cuando lo que la mujer necesita es un reemplazo hormonal. Uh-huh. O sea, una persona que toma antidepresivo, a lo mejor si deja el antidepresivo y se empieza a tomar el reemplazo hormonal, lo ideal, ¿también va a funcionar lo bien? que te digo es, no debemos esperar a tener nuestra última menstruación para pedir ayuda. Claro. ¿Ok? El inicio de los síntomas, ni tampoco jugarle al valiente de, no, yo no siento nada, yo me los aguanto. Porque los síntomas nos están avisando que estamos empezando un periodo de transición a algo que debemos de llegar bien preparadas. Así es. ¿Ok? O sea, no solo es me siento mal y estoy de malas y me estoy enojando con el esposo, sino a lo mejor esa deficiencia hormonal me está dando ese síntoma y con ese reemplazo hormonal voy a corregir ese síntoma, pero además me voy a proteger para muchas otras cosas que van a venir. ¿Ok? Como te digo, los principales síntomas por lo que más se queja a la gente, o sea, hay estudios hechos en millones de mujeres en los que preguntas los síntomas principales y habitualmente los primeros síntomas son los vasomotores, los que más importancia le da a la persona. Y también baja la libido, ¿no? El deseo sexual y también pero puede generar algún problema. Efecto, otros síntomas que la gente no le atribuye a la falta de hormonas, como son, te digo, los problemas intelectuales, los problemas emocionales, pero también todo lo que es, por ejemplo, nuestra sexualidad. Sí se ha visto, por ejemplo, que con la falta de estrógenos disminuye en todas las etapas de la respuesta sexual hay una afectación. Disminuye nuestro deseo, disminuye muchas veces nuestra capacidad para llegar a un orgasmo, nuestra capacidad de excitación. Un efecto que tenemos por la falta de estrógenos es todo lo que pasa en nuestro aparato reproductor. No vas a lubricar igual. Muchas veces tu vagina va a estar muy reseca. ¿Y eso qué pasa? Que entonces una relación sexual que podía ser satisfactoria, ni tienes ganas de tenerla, pero además te da miedo sangrar o que te duela. Claro. Y todo eso es por una falta de estrógenos. ¿Okay? En la última etapa, por ejemplo, del estrao, los síntomas más marcados siempre van a ser todo lo que es los urogenitales, porque tiene una repercusión muy grave en la calidad de vida de las mujeres ancianas. Su riesgo, los estrógenos van a condicionar, por ejemplo, cambios moleculares en todo nuestro cuerpo, que es la pérdida de colágeno. Entonces, no solo se nos van a aparecer todas las arrugas, nuestra piel se vuelve con características de vieja, pero es por deficiencia de estrógeno, pero sino que también pasan todos nuestros tejidos internos. Entonces, por ejemplo, al tener una deficiencia de estrógeno, tenemos una deficiencia de colágeno y esto se convierte en una deficiencia de tejido conectivo. Y el tejido conectivo no solo es nuestro tejido de sostén de la piel, sino las capas internas de nuestro aparato reproductor
todo el sostén del piso pélvico y también nuestra masa muscular y nuestros huesos. Claro, o sea, la menopausia, primero sí me gustaría aclarar, no es una enfermedad. No. Pero se van a vivir episodios molestos y desagradables como en cualquier transición. Así es. Y primero, también otro dato que a lo mejor se nos olvidó mencionar fue que a lo mejor al principio de esta transición, las mujeres empiezan a tener ausencia de sus periodos, ¿no? Sí. Los periodos se vuelven irregulares. Esa es una característica, se empiezan a dar cuenta. Sí. Ojo, aquí es muy importante lo que te mencionaba. FSH, la hormona del cerebro que estimula el ovario, va a aumentar. Si hiciéramos una prueba de laboratorio, vamos a encontrar estrógenos bajos, inhibinas bajas, antimülleriana baja, muchas hormonas bajas. Pero FSH va a estar elevada. ¿Qué puede hacer? Está intentando estimular ovario. Entonces, aunque tengamos ciclos irregulares, ese estímulo de FSH puede estimular realmente el ovario y que ovulemos de más. Exacto. Entonces podemos tener embarazos en etapas tardías de Sí. nuestra vida reproductiva. Nosotros estamos pensando que ya no estoy menstruando ni regularmente, ni ocasionalmente, están muy esporádicos mis ciclos, pero podemos quedar embarazadas. ¿Ok? O sea, si recordamos, muchas mujeres de la edad de nuestras mamás o de nuestras abuelitas tenían embarazos tardíos, a lo mejor tenían hijos de la edad de los nietos, en etapas muy tardías, cuando ellas ya habían asumido que no iban a quedar embarazadas. Entonces, ojo, mientras una mujer siga teniendo periodos, aunque sea de forma irregular, está todavía, está siendo una persona todavía fértil, o sea, puede quedar embarazada. Sí. Y punto número 2, una mujer se declara francamente ya en la menopausia hasta que tiene un año consecutivo sin haber tenido un solo periodo. O sea, es en ese momento. La menopausia es un evento específico, tu última menstruación. Sí. Y la diagnosticas después de un año. O sea, tú no puedes saber qué es tu última menstruación hasta que hayas dejado pasar un año en que no hayas vuelto a sangrar. Entonces tú recuerdas que esa fue tu menopausia. Menopausia no es todo lo que rodea a ese evento. Eso es climaterio o periodo de transición climatérica o perimenopausia. Peri antes, premenopausia, o peri después, posmenopausia. Entonces, también hacer notar que a pesar de que la menopausia no es una enfermedad, sí va a tener un impacto en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra existencia, o sea, a nivel emocional, familiar, físico, cognitivo, sexual. Y que no debe ser una etapa que debamos de vivir solas. O sea, aquí es importante que nuestras parejas, nuestros hijos, nuestra familia sepan a lo que una mujer se enfrenta en esta transición y como mujer también buscar apoyo con los médicos. Claro. ¿Quién es el encargado? Un médico, el ginecólogo y el endocrinólogo que se encarga de las hormonas, ¿no? Recuerda que estamos también en una transición demográfica. Como humanidad estamos entrando a un periodo nunca antes visto. Cada vez los seres humanos vivimos más tiempo y durante más tiempo. ¿Ok? O sea, antes la gente realmente tú los veías a los 60 años y tú los veías como viejitos. Y hoy tú ves mujeres de 50 años que se ven mejor que las de 20. Entonces, vamos a llegar, pero eso no quita que adentro nuestro reloj biológico nos ha movido. Entonces, vamos a hacer mucho tiempo posmenopáusicas. Como te decía, toda la sintomatología es individual. Así es, eso hay que recalcarlo. O sea, estas transiciones y estos cambios en la mujer son individuales. Sí. Y como hay mujeres que lo podemos vivir de una forma muy benigna, que apenas podríamos tener síntomas y signos, hay otras que a lo mejor lo van a vivir de una forma muy dramática, que se les presentan todos juntos o acaban de uno y entran al otro, y que no tampoco se vale ni se trata de padecerlo, se trata de buscar ayuda porque tiene solución. Claro, y más que solución, hay que recordar, se llama ventana de oportunidad. Muchas de las cosas o de los eventos que van a ser secundarios a la falta de estrógeno, se pueden prevenir en esa etapa que a lo mejor no tenemos ni siquiera muchos síntomas. Entonces que yo digo, ay, pues ¿para qué voy al doctor si me siento re bien? ¿Qué pasa? Hoy se ha visto, por ejemplo, todo lo que es terapia hormonal de reemplazo, que ha sido súper estudiada.
O sea, a final de cuentas el envejecimiento ha implicado muchos avances científicos para proveer de condiciones de un buen envejecimiento a toda la población. Entonces, si hoy, por ejemplo, en México la edad promedio de menopausia es 46 años y nuestra expectativa de vida es 78, quiere decir que el 40% de nuestra vida va a ser posmenopáusica. Pero además, esa expectativa de vida va a ir aumentando conforme pase el tiempo. Entonces, si hoy podemos vivir 78 años, se espera que en algunos años la expectativa suba a 83 y lo que esperamos es llegar a esos 83 con el mejor envejecimiento posible, con un envejecimiento saludable. Y muchas veces ese envejecimiento saludable va a depender de un manejo oportuno del climaterio. Así es. Y esto es muy importante porque manejarlo de manera oportuna nos puede prevenir de enfermedades futuras. O sea, si prevengo yo la osteoporosis, prevengo yo una ruptura de cadera. Claro. Si prevengo yo que trabajar mi masa muscular y aumentar la masa muscular, tengo un cuerpo más fuerte. Claro. Y además también se pierde masa muscular y se gana grasa, que también es importante mencionar que en esta etapa de la vida, cuando ya uno es posmenopáusica, la mujer tiene un riesgo mayor de infartos, un riesgo mayor de osteoporosis y un riesgo mayor de adquirir otras enfermedades, porque el estrógeno es el que protege el corazón y el que protege los huesos. Entonces, alguien que lo va dejando se está enfrentando a tener, y eso porque me lo dijo mi hermana que es médica, no crean que yo lo sé, una mujer se está enfrentando a tener el mismo riesgo que un hombre de un infarto. Así es. ¿No? Y muchísimos riesgos de salud solo por descuidar esta parte de la vida. Es cierto. Mientras tenemos nuestro estrógeno normal, si ustedes pasaran hoy de visita a cualquier unidad de cuidados coronarios de cualquier hospital del mundo, no van a encontrar mujeres jóvenes. Las mujeres estamos protegidas por el estrógeno. Pero hoy, a nivel mundial, la principal causa de muerte, tanto de hombres como de mujeres, son las enfermedades del corazón. ¿Qué desencadenan las enfermedades del corazón? ¿Por qué estamos protegidas por el estrógeno? Porque el estrógeno mantiene estables nuestras grasas corporales. Todo lo que es hipercolesterolemias, todo lo que es el manejo de grasas, se va a alterar una vez que dejemos de tener estrógeno. Entonces, dejamos de tener estrógeno, las grasas se van a empezar a depositar en nuestras arterias y de nada serviría dar estrógenos una vez que tenemos placas de ateroma en las arterias. Ya no sirve de nada. O sea, ahí ya no tengo un efecto protector de corazón ni de cerebro, porque así como la principal causa de muerte es el infarto, la segunda causa de discapacidad son los accidentes vasculares cerebrales. Así es. Y estos están también condicionados por ateromas. O sea, una embolia, un accidente vascular cerebral en el que no hay ruptura de vasos, habitualmente es una placa de grasa que se despegó y viajó a nuestro cerebro. Entonces, quizás ahí no nos vamos a morir, pero vamos a quedar con una discapacidad el resto de nuestra vida. Discapacidad motora, neurológica o de cualquier otro tipo, por algo que pudimos haber prevenido con hormonas en la etapa de transición. ¿Okay? O sea, no te sirve de nada recibir los estrógenos. O sea, no hay un efecto protector al corazón una vez que ya se depositaron las placas de ateromas. O sea, ya no hay estudios que te digan, valió la pena proteger corazón, ya que tus arterias del corazón ya están tapadas. Pero sí hay estudios que demuestran que tienes un efecto protector de corazón, de huesos y de cerebro, aún de la demencia de Alzheimer, si tú en la etapa de transición te proteges con estrógenos. A nivel mundial, la conducta más promovida ahora es que si tú estuvieras usando un método de planificación familiar con hormonas,
pasaras inmediatamente a una terapia hormonal de reemplazo con las mismas hormonas en una dosis baja, para que no perdieras esa ventana de oportunidad de quedar protegida. Lo que decíamos, el estrógeno, sin estrógeno se te van a alterar todos tus niveles de grasa. Es muy importante los hábitos de salud que tomemos. Así. O sea, si solo pudieras hacer una cosa, o sea, si dijeras, una cosa que debo de hacer es mantener un peso sano. Porque si tú mantienes un peso sano, estás evitando todo lo que es síndrome metabólico, depósito de grasa, diabetes, hipertensión. Eso es muy importante. El ejercicio es sumamente importante. Con la deficiencia de estrógeno vamos a tener una deficiencia de colágeno y de tejido conectivo y de masa muscular. Lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de tejido conectivo, sobre todo de hueso, sí se previene con estrógenos. ¿Okay? Pero una vez que ya tienes esa, por ejemplo, la osteopenia y la osteoporosis, yo les puedo decir que a nivel mundial las fracturas matan 4 veces más mujeres que el cáncer de mama. ¿Okay? Si hoy siempre te dicen, es que tengo miedo de que me vaya a dar cáncer de mama con la terapia hormonal de reemplazo. Se han hecho múltiples estudios. Hoy se sabe, por ejemplo, que sí hay un riesgo de 3 a 4 mujeres que reciben terapia hormonal de reemplazo van a tener cáncer de mama. Pero del cáncer de mama se pueden curar. O sea, del infarto no se van a curar. Claro. Se van a morir. Pero yo creo que tiene que ser una conjunción de las dos cosas que mencionaste. O claro. sea, primero también echarle ganitas a nuestra salud, ¿sí? Porque también una buena alimentación. Claro. Empezar a, como dices tú, a cuidar el peso, porque de verdad la grasa, el metabolismo se vuelve tan lento que uno empieza a subir de peso de una forma impresionante. Sí. Entonces, hacer ejercicio de fuerza muscular para cuidar los huesos, porque tengo entendido que la osteoporosis solo se previene o con la hormona o con una buena alimentación en calcio y haciendo ejercicio de fuerza. Claro. Y aumentar también nuestra masa muscular con ejercicio de fuerza. O sea, sí cuesta hacerlo, pero hay que hacerlo. Y yo tengo aquí un dilema, que yo creo que a lo mejor otras personas lo pudieran tener. Yo he vivido esta etapa de una forma sumamente benigna. No sé por qué, siempre he hecho ejercicio, me apasiona el ejercicio, trato de comer saludable. Y cuando yo llego con el médico, la respuesta no de un médico, de varios, ha sido esta: si te sientes bien, no necesitas hormonas. Pero aquí mi doctora de cabecera me dice, no, sí las necesitas. Entonces entramos con un conflicto de, bueno, no tomar hormonas te mantiene en un estado tal vez de riesgo por todo lo que hemos visto. Pero tomar hormonas también conlleva un riesgo, no son tampoco tan, ¿cómo se dice? Tan benignas como pareciera. Entonces estamos ante un dilema, porque si tomo la hormona, tengo un riesgo. O inocuas. Si tomo la hormona, tiene sus riesgos. Claro. Pero si no me las tomo, también tengo mis riesgos. Acuérdense siempre que todo este manejo es 100% médico. Es de las cosas que no se vale de recetarle a la vecina se está tomando esto, yo me lo pongo también y me lo pongo cuando yo quiera y como yo quiera. Tiene que ser evaluado por un médico. Hay que recordar, por ejemplo, que todo lo que es la sintomatología y la edad de presentación de la menopausia tiene factores hereditarios. Okay. Si nuestra mamá tuvo su última menstruación en una etapa muy tardía de su vida, seguramente nosotras también la vamos a tener. Okay. Si nuestra mamá pasó su etapa climatérica de una forma muy tranquila, seguramente nosotros también. Okay. Son cosas que se van a heredar. Hay cosas de nuestros hábitos diarios que determinan desde adelantar o atrasar nuestra menopausia hasta la forma en que la vamos a vivir. Se sabe, por ejemplo, también que si solo pudieras hacer una cosa para la salud de tus huesos, es hacer ejercicio. Así es. O sea, el ejercicio mantiene no solo la masa muscular, mantiene fuertes tus huesos. Y impacta en tu postura, claro, impacta en tu el energía. Equilibrio. Y en la energía. O sea, tú cuando hablas de pérdida de masa muscular, no solo estás hablando de que tu músculo se hizo chiquito, estás hablando de fuerza, de equilibrio, de resistencia,
de cansancio, Así es. de muchas cosas que conlleva la masa muscular. O sea, la masa muscular es importante hasta para mantener nuestra temperatura corporal. Claro. Entonces, una persona que está perdiendo masa muscular siempre va a tener frío. Ah, mira. Entonces, es bien importante que el ejercicio, el tener una masa muscular grande. Un dato, por ejemplo, que no necesitas ni ir al médico, es midan su pantorrilla con una cinta métrica. Una persona que tiene esta parte de 30 centímetros o más, tiene una buena masa muscular. Okay. Alguien que tiene menos de 30 centímetros está perdiendo músculo a una velocidad muy rápida. ¿Qué pasa con las fracturas? Por ejemplo, antes pareciera sinónimo, yo creo que todas han de recordar de, ya se hizo chiquita porque está viejita. No se hizo chiquita porque está viejita. Se hizo chiquita por fracturas vertebrales ocasionadas por osteoporosis, ocasionadas por falta de estrógeno. Entonces, también tenemos que cuidar eso. O sea, las fracturas, siempre que hacemos una densitometría, evaluamos, por ejemplo, fémur y columna vertebral. Hay factores que van a determinar, por ejemplo, qué tantos síntomas vamos a tener y cuándo. Por ejemplo, se sabe que en los países donde el clima es caluroso, seguramente los síntomas vasomotores van a ser más fuertes. En los países fríos u oscuros, el riesgo de osteoporosis es más alto por la menor captación de vitamina D por el sol. Hay muchos factores ambientales y nutricionales y conductuales que van a determinar la forma en que vivamos el climaterio. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcohol, la obesidad, nuestra ingesta alta en grasas o en calorías, eso va a ser muy malo, a lo mejor no tanto para los síntomas, pero sí para los efectos. O sea, si de por sí ya tenemos alterado nuestro metabolismo de grasas, imagínate una dieta rica en grasas. Así es. Entonces, hay que bajarle. Sí. Sí, no vamos a dejar toda la responsabilidad en una pastilla. No. O sea, son cosas que tenemos que hacer. O sea, tenemos Sí. que hacer ejercicio porque nuestra masa muscular depende de eso. Así es. Nuestra salud ósea depende de eso. Muchos síntomas, por ejemplo, las alteraciones en el sueño, que también es un dato que molesta mucho en el climaterio. El insomnio. El insomnio, el no poder dormir bien, el despertarme en la noche. Obviamente, si me enfoco en llegar más cansada a la noche, si hago un esfuerzo por hacer una mayor cantidad de ejercicio, a lo mejor voy a evitar el estar también sobremedicada. Y el ejercicio, no solo vas a dormir como piedra, porque eso que ni qué. Además, es el antidepresivo natural por excelencia. Créanmelo, hagan ejercicio, van a estar todo el tiempo de buen humor, te quita todo el estrés del mundo y van a dormir delicioso. Así es, o sea, es muy importante no asumir que solo tenemos algo para llegar bien al envejecimiento. O sea, el envejecimiento saludable es desde nuestra salud física, nuestra salud social y nuestra salud mental. Y tenemos que trabajar en ella. O sea, vamos a llegar a viejos. Es una realidad que primero Dios, la gran mayoría de los mexicanos, de las mujeres, vamos a llegar a viejas. Pero depende de lo que hagamos ahorita, cómo vamos a llegar a viejas. No, y aparte, estás mencionando un punto importante. Creo que la menopausia y toda esta transición menopáusica es un indicativo de que estamos pasando a la siguiente etapa de nuestra vida. Claro. Y es un privilegio. Es un privilegio. Y de hecho, este programa, la finalidad es no deprimirnos, sino estar informados para entrar a esta etapa de la vida con muchísima alegría, con muchísimo gozo, que sea una oportunidad de vida donde la vivamos con toda la plenitud posible. Claro. Y que en la medida que estemos informadas, enfrentarnos no a un mundo desconocido, a un terreno extraño, sino saber a lo que vamos y hacer todo lo que esté en nuestras manos para vivirlo con plenitud y vivir esta segunda etapa de nuestra vida lo mejor posible. Claro. ¿No? O sea, es muy importante que sepamos que en nuestras manos están muchas cosas que podemos hacer y que debemos hacer. O sea, si no controlamos nuestra alimentación, si caemos en el sedentarismo total y absoluto y dejamos de movernos, si vivimos en la depresión sin pedir ayuda psiquiátrica, si estamos generando cambios que cada vez van a requerir más y más medicamentos, todos los medicamentos, ninguno es inocuo. Así es. Entonces,
Hasta el antidepresivo va a ocasionar muchas veces una menor respuesta a tu deseo sexual, una imposibilidad a veces o una lentitud para llegar al orgasmo. Entonces, el estar sumando factores para aumentar los síntomas no es bueno. No. O sea, tenemos que colaborar, o sea, ayudarnos. Y asumir esa responsabilidad con nuestra vida. Claro. Que lo que no hagas tú por tu salud y por tu vida, no lo va a hacer nadie, no lo va a hacer ningún medicamento. No. Así es. O sea, tienes que partir de la base de que tu salud está en tus manos, que no están solas, que su ginecólogo las va a acompañar. O sea, el ginecólogo se va a volver parte de su vida, no solo reproductiva, sino durante su envejecimiento, que a nivel mundial el envejecimiento de la población cada vez ha condicionado más avances científicos, técnicos, hasta sociales para recibir a todo ese grupo de edad que cada vez va a estar más presente. Entonces, lleguemos a nuestro envejecimiento de una manera saludable, tomándolo como un privilegio y con una gran responsabilidad para llegar bien. O sea, como les digo, los hábitos de alimentación, los hábitos de descanso, los hábitos mentales, o sea, el tener toda una vida saludable en todas las esferas es muy importante. Así es. Pues me encanta este tema. Me encantaría luego hablar de la andropausia, porque aunque es un tema menos conocido, es igual de importante, porque finalmente también los hombres se enfrentan a cambios hormonales, pero no es de una forma tan definitoria como la mujer, ¿no? Que hay un cese de algo. Ellos no cesan nada, no hay algo que termine en sus vidas, pero también tienen ciertas manifestaciones. Claro. Entonces, pues para los hombres les prometo también hacer un programa de andropausia, también dirigido a las mujeres, porque en la medida que estemos mejor informados sobre estos temas, vamos a interactuar incluso mejor. Claro. Porque algo que es importante es la cantidad de divorcios y separaciones que se viven en esta etapa de la vida. Cuando está el nido vacío, cuando llega así, la mujer ya está toda irritable y de mal humor, los conflictos que puede haber con su pareja. Y es más frecuente de lo que uno se pudiera imaginar. Y es muy triste y lamentable porque si uno busca ayuda, no hay necesidad de sufrir ni de vivirlo solo. Todos estos aspectos que se presentan podrían tener un final feliz. O sea, recordar que la meta es no solo vivir más, sino vivir mejor. Así y que lo que hagamos, o sea, tenemos tiempo, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Lo que tú dices, todos los aspectos biológicos, todos los aspectos psicológicos. Cognitivos, todos los aspectos. O sea, cada vez vemos más gente en todo el mundo retomando sus carreras en esta etapa de su vida, estudiando. Se está haciendo todo un movimiento mundial para que nuestra etapa de posmenopáusica sea lo mejor posible. Así es. Qué linda, Claudia. No sé si quieras agregar algo, cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, pues yo quiero agradecerle a Claudia su presencia, recomendarles que acudan a su médico, que hablen de estos temas con sus hijos, con su esposo, con la familia y que no vivan esta etapa en solitario. Soy Lorena Adib, me encantó tenerlos aquí nuevamente con nosotros y bueno, posteriormente nos vemos en otro segmento. Gracias y muy buen día.